Mis amados hermanos y amigos, los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y saludo a mi hermano Lorenzo de Monterrey. Lo felicito porque me siento contento ver un joven que ama las almas y que está predicando la palabra de Dios en las calles. Gloria al nombre del Señor. Siento de parte del Señor respaldarlo en la parte de subir sus videos en el canal, en mi canal. E invito a hermanos que tengan canal cristiano que respalden a mi hermano Lorenzo subiendo sus videos en sus canales. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a escuchar. Acuérdense que él está comenzando y todo tiene un principio y un proceso. Entonces vamos a escuchar. Él es un hermano que está dispuesto a agarrar consejos, está joven. Vamos a escuchar su mensaje por primera vez aquí en el canal. Mi hermano Lorenzo pues tiene una numeración al final. Ya el tema ya lo leyeron. ¿Quién es el pastor de la iglesia según Luis Toro? Bueno, yo aquí agrego un punto. Es que según Luis Toro, el pastor de la iglesia católica, él es católico. De la iglesia cristiana ya sabemos que es Jesucristo. Pero mi hermano también lo dice porque Luis Toro se jacta engañando a las almas que la iglesia católica idólatra es la iglesia de Cristo. Lo cual es la mentira más grande que ha existido, como de aquí al cielo de diferente. Como de la muerte a la vida está la diferencia de la católica y la cristiana. Vamos pues a escuchar. Gloria al Señor. Católicos, que es Luis Toro, Rafael Díaz, Fernando Casanova, pues tienen una estima de ser muy eruditos y bueno, ustedes van a checarlo por sí mismos, qué tan eruditos. Perdonen que ya empecé a interrumpir, pero necesito que mi hermano Lorenzo me mande en un video, en un mensaje a mi teléfono, me mande su dirección, mi hermano Lorenzo, por favor. Muy bien, adelante pues. El video está dirigido a mis amigos católicos y a los hermanos en Cristo. Debemos de leer la palabra de Dios, debemos hay muchos que dicen tantas mentiras. Ahorita los católicos tienen unos apologistas católicos, que es Luis Toro, Rafael Díaz, Fernando Casanova, pues tienen una estima de ser muy eruditos y bueno, ustedes van a checarlo por sí mismos qué tan eruditos son. Tengo aquí un video que quisiera mostrárselos. El video, ok, aquí ahorita lo voy a pasar. Ok, estamos en el minuto 13:36. Aquí lo vamos a pasar. Espero que se vea correctamente. Escúchenlo con atención. Espero que tenga todo el volumen perfecto. Vamos a escuchar con atención. Ustedes en su casa el video lo pueden repetir. Lo pueden repetir. Yo nomás lo voy a pasar una sola vez y voy a darle una explicación.
Le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Entonces, aquí es donde a mí me interesa resaltar esta parte. Cuida de mis ovejas. Se lo traduzco en castellano. Las ovejas de Jesucristo, el Señor, están apacentadas por Pedro. Las otras ovejas que no son de ese rebaño, en que Juan dice, Juan 10, del 11 en adelante, donde habla yo soy el buen pastor y después que hay otras ovejas que no son de este rebaño. Bueno, las ovejas, según la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo las vamos a conocer? Son apacentadas por Pedro. Las que no las apacienta Pedro, sí son ovejas, pero no pertenecen al rebaño, a la iglesia de Jesucristo. De eso es lo que se trata aquí. Ahí vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Estar en el rebaño de Jesucristo. ¿Quién es el que tiene que pastorear ese rebaño? Pedro. ¿Que lo pastorea el pastor fulano? Yo no quiero estar ahí, porque Jesucristo no dejó su rebaño en manos de ese pastor. Yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, que se caracteriza, se diferencia de las demás, porque hay un pastor que nosotros llamamos Papa, que se llama Pedro, que va a ser el encargado de esa iglesia para pastorear las ovejas, para pastorear también los corderos, es decir, tanto a los obispos como sacerdotes, como a los laicos. Que alguien quiera negarlo, que lo niegue, se le respeta. Yo solamente pongo encima de la mesa con capítulo de versículo lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora. Bueno, ya lo escucharon. Él siempre habla con capítulo y versículo. La mayoría que ha estado viendo los videos del señor Toro, definitivamente que se ha de haber estado dando cuenta que manipula la escritura y los versículos que hablan específicamente de lo que lo contradice a él no los toca, se los brinca. Ustedes pueden regresar el video y volver a checar. Cuando él habla en Juan 10, capítulo 10, versículo 11, cuando el Señor habla de yo soy el buen pastor, ese tema lo ve someramente y rápido se lo brinca. Entonces, definitivamente que es mañoso este señor. Es mañoso. Yo ahorita, amigo católico, créemelo, te voy a poner dos partes que parecieran contradictorias. La parte que dice la palabra de Dios, la Biblia en realidad, y la parte que tú crees que es verdad, que es el pastor, que es tu papa, que es tu pastor y que es Pedro. Entonces, esa parte tú ya la tienes como cierta, como verdadera. Ahora yo te voy a mostrar otra parte de la Sagrada Escritura que pareciera que se contradicen, pero no se contradicen. Pero yo quisiera, con la ayuda de Dios, que tú dejaras tus comentarios y que seas serio en el estudio de la palabra de Dios, que no nada más escuches y ya simplemente tú te conformes con lo que tú sabes que crees que es verdad. Lee con atención esta palabra, puedes buscar tu Biblia y leerlo. Vamos a leer el versículo, el capítulo 10 de Juan, versículo 11, que este Toro se lo brincó completamente. Vamos a leerlo y tú sacas tus propias conclusiones. Aquí yo sí quiero hacer hincapié, porque si este varón, este señor Toro, empieza a hacer hincapié en este versículo, pues se derrumba lo que él está diciendo. Él estaba diciendo, bueno, ¿quién es el que tiene que pastorear el rebaño? Y él se contesta solo y dice, pues Pedro. O sea, aparentemente sí, pero está en apariencia. Él preguntó, ¿quién es el que tiene que pastorear ese rebaño? Y él dice, Pedro, que para nosotros es el Papa, es el gran pastor que gobierna sobre curas, sobre sacerdotes, sobre obispos, sobre diáconos, sobre todo eso. Que después es discutible definitivamente las figuras de obispo y las figuras o sea, que vienen dentro de la rama jerárquica del catolicismo romano, que no es bíblico definitivamente.
Perdón, entonces volvemos a ver, ya los sacerdotes, ya no los laicos y sacerdotes, a eso me refiero más bien, o sea, que no quisiera ser malentendido, o sea, ya no, viniendo Cristo ya no hay sacerdotes y laicos, o sea, ya no hay una división. Entonces, con la ayuda de Dios, eso después lo podemos explicar y conforme a tus comentarios, aunque sea una sola persona la que está interesada de verdad en leer la palabra de Dios, por esa sola persona aquí estamos haciendo este video, por esa sola persona. Tomamos lectura en Juan capítulo 10 versículo 11. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, en el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor. Dice en el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este carril, de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Aquí hacemos hincapié de que Jesús es el buen pastor. La Escritura dice que Jesús mismo dice que tenía otras ovejas en otro redil, no en el redil de él, sino en otro redil. Dice: también tengo otras ovejas, en el versículo 16, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese solo pastor que el Señor promete es Él mismo, el gran pastor de las ovejas, el que habla a sus ovejas y que sus ovejas escuchan su voz y le siguen a Él. Por eso en la palabra de Dios enseña claramente que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. La palabra de Dios enseña en Juan 10, capítulo 11 en adelante, que el pastor, el único pastor que va a pastorear a las ovejas es Jesús. Entonces, si a ti te quieren meter una idea extraña de que un hombre va a ser el pastor de tu vida y que ese hombre se llamaba Pedro, pues Pedro ya murió. Pedro ya murió. Entonces, ¿qué será de tu vida? No, pero es que Pedro dejó otras personas encargadas con el mismo poder. ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? La historia desmiente eso. Que con las mismas características de Pedro, los supuestos sucesores de Pedro tuvieran el mismo poder, tuvieran la misma presencia, la misma humildad para seguir a Cristo, la misma decencia de seguir a Cristo. La historia marca, tú lo sabes, lo puedes ver, no se ha hecho ningún rincón esto. Todo el mundo sabemos que la iglesia papista ha vivido unos periodos de oscurantismo terribles, en donde han matado a la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. La guerra han hecho guerras completamente con sus dineros, los dineros del Vaticano, los escándalos actuales. Hay tanta información acerca de que ni de cerca se puedes decir que se parece a la iglesia primitiva. Yo te leí Juan capítulo 10
versículo 11, que el buen pastor es Jesús. Y que dice, a mi redil, porque es el redil de él, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, pero hay otras ovejas que debo de traer a mi redil. Dice, y habrá un solo pastor. Dice el Señor aquí. Puedes leerlo en tu Biblia, en el capítulo 10 de Juan, versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. ¿La voz de quién? Del pastor. Dice, oirán mi voz, dice el Señor, mí. Grábatelo. El Señor se está refiriendo a Él como el gran pastor, como el único pastor. Escúchalo, el único y suficiente pastor es Él. Yo quisiera que esto te despertara a ti, amigo católico, que te despertara y dijeras, bueno, a ver, ¿la Biblia se contradice? No se contradice en nada. Lo que tiene la Biblia son aparentes contradicciones, pero jamás se contradice en absoluto. Y yo te lo puedo mostrar con la palabra de Dios. Yo quisiera que tú dejaras tus datos y que tú dejaras tu teléfono y que tú dejaras un comentario, pero que seas una persona seria, que busca de verdad la palabra de Dios, que busca de verdad al gran pastor de las ovejas. El Señor dice, el Señor siempre dijo, aquellas personas que quieren saber si mi doctrina es verdadera, dice, vamos a ver si la quieren hacer. No es hablar, esto no es, el reino de los cielos no consiste en palabras, en palabrería. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios consiste en poder de Dios. Espero que esto te despierte, que sepas que tu pastor no es ningún papa, que tu pastor no es ningún cura, que no es ningún Pedro, ni ningún sucesor de Pedro. Espero que tú lo puedas entender de una forma radical, porque yo te voy a mostrar con las escrituras, ¿sí?, que se hicieron, que se agregaron muchísimas almas al reino de los cielos sin la supervisión de Pedro, cuando Pedro estaba en Jerusalén. Con la ayuda de Dios te lo voy a mostrar hoy mismo. Que te quede claro, el gran pastor y el único pastor es Jesús. Es Jesús, el único pastor. Esto lo sabían todos los apóstoles. Todos los apóstoles seguían a un Dios vivo, no a un Dios muerto, no a un Dios crucificado, no, a un Dios que les hablaba todos los días, a un Dios que se les manifestaba todos los días, a un Dios que los dirigía todos los días. A ese Dios ellos seguían. No seguían a un Dios muerto o a un Dios iracundo que tienes que ir con un cura o a través de la Virgen María o la Virgen Guadalupana, a través de él, para pedir el favor de Dios porque Dios está muy airado con el pecador. No tenían esas ideas extrañas y torpes, tontas, sino que verdaderamente los varones de Dios eran guiados por el Espíritu Santo de Dios y por Dios mismo. Entonces es importante que puedas leer conmigo, ir a Hechos de los Apóstoles, que es la historia de los 30 primeros años de la vida de la iglesia primitiva. Obviamente que si tú lees Hechos de los Apóstoles, la historia primaria y primitiva, los 30 primeros años de la iglesia primitiva, es obvio que tú desconozcas, que tú no puedas ver aquí la iglesia católica romana. Es obvio que no lo puedas ver porque no existía. Ya lo sabes hasta de sobra, después del año 300 y tantos, Constantino hizo una mezcolanza de la iglesia que ya existía 3 siglos atrás, con el Imperio Romano. Hizo una mezcolanza bárbara. Este varón ni siquiera se había convertido bien al Señor, no se había bautizado. Antes de morirse, fíjate, se bautizó, no sé, para cumplir algo. Vamos a lo nuestro, lo que sí, en Hechos de los Apóstoles. Aquí está, Hechos de los Apóstoles. Aquí vamos a estar leyendo lo que la historia. Esto es histórico. Aquí no hay con que a Chuchita la bolsearon. Aquí no hay con que
con que yo creo lo que la iglesia me dice, o que no. Aquí, ¿qué pasó acá? Aquí vamos a ver, en el capítulo 25. En el capítulo 25 Pablo es tomado preso. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó en el 23 y en el 24? Te lo voy a reducir, pero tú lo puedes leer desde el 23, del 24, de Hechos de los Apóstoles, todo el capítulo, léetelos todos. No necesitas ser apologista, no necesitas ser experto en el griego, no necesitas nada de eso. Necesitas tener un corazón, necesitas tener un corazón de buscar la verdad, necesitas tener un corazón de decir, Dios, ilumíname, porque esto ya es un montón de confusiones. Como estos apologistas, su doctrina católica romana la quieren cuadrar a la escritura. Es imposible, prácticamente es imposible cuadrar toda la doctrina católica romana, cuando realmente la iglesia primitiva nunca tuvo velas, veladoras, nunca tuvo escapularios, nunca tuvo confesionarios, nunca tuvo un montón de tanta mentira, tanta perversidad, tanta maldad, jamás en la vida los Borgia, caramba, ahí está, salieron 2 o 3 papas de esa familia, de los Borgia, una familia de mantones, una familia de italianos, mercenarios, una familia espantosa, incestos dentro de su propia familia, siendo papas. Pero bueno, Eran papas vamos a fritas. la iglesia verdadera, a la historia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Eran Dice papas la palabra fritas, de mi Dios, hermano. escucha con mucha atención. Dice, Pablo apela a César. Dice la escritura, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Quedamos que Pablo fue solo al templo y él a adorar a Dios. Y ahí en el templo lo prendieron los judíos, porque a él lo consideraban como la secta de los nazarenos. De hecho, aquí en la Biblia enseña eso, que él era la cabecilla de la secta de los nazarenos. Amigo, tienes que leer la Biblia. Yo te animo en el amor del Señor a que leas tu Biblia, a que sepas que esto no lo estoy inventando yo. Esto se hizo estando Pedro en Jerusalén. Pedro jamás salió de Jerusalén en este tiempo. Jamás. Historia temprana de la iglesia, los 30 primeros años de la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios que estando encarcelado Pedro, Festo lo iba a juzgar. Dice la palabra en el 25:2, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante Festo contra Pablo y le rogaron, Pablo estaba prisionero, y le rogaron a Festo, pidiendo contra él como gracia que lo hiciesen traer a Jerusalén para juzgarlo ahí en Jerusalén. Pero los judíos se habían juramentado ante el Dios que ellos creían que estaban sirviendo, al Dios verdadero, para matar a Pablo antes de llegar a Jerusalén en el camino. Eso es lo que marca la historia. Pero Festo no les hizo caso a los judíos y dijeron, no, va a ser juzgado aquí donde yo estoy acá, y no voy a trasladarlo a Jerusalén. Entonces, siguiendo el versículo 13, dice la escritura que Festo, vamos a seguir leyendo. Festo respondió en el versículo 4, dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea de Filipos, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros quedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen que este hombre ha cometido, acúsenle, le dijo Festo. Y deteniéndose entre ellos, no más al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa delante de Festo, le decía a Festo, no, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado en estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Pablo
apela a César. Pablo ya se la solía de que si iba a Jerusalén lo iban a matar en el camino. Entonces ya llega a Félix, al rey ante Agripa. Pablo llega ante Agripa en el versículo 13. Dice, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él, pena de muerte, pena capital. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de esa acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer a Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaban de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén a Pablo, y él me dijo que apelaba ante César. Bueno, esta es la historia breve. Hay apelaciones, ahí está la corte. Los judíos querían la pena capital a Pablo, querían matarlo, querían que se los entregase los tribunos, pero Pablo ya había comprobado que era ciudadano romano. Entonces la cosa estaba difícil para Pablo. Pablo estaba encarcelado desde años. Esto desde Félix y Festo, todos estos años, eran años en la cárcel. Entonces, dice la palabra de Dios, aquí viene lo bueno. Esta es una antesala para decirte que mientras Pablo estaba siendo juzgado, la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia de los judíos, estaba siendo edificada por Pedro. La palabra de Dios nos enseña que Pedro fue dado a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Pero la palabra de Dios nos enseña que no se pusieron nunca de acuerdo. Pablo agarró derecho sin el consentimiento de Pedro. Esto te lo puedo probar con la Sagrada Escritura. Pablo y Pedro no se veían, Pedro no podía ir donde estaba encarcelado Pablo. Pablo apeló a César y lo embarcaron hacia Roma. ¿Entiende cómo va la historia? Pedro se queda con los de la circuncisión y Pablo se va con los romanos incircuncisos, porque el ministerio de salvación Dios se lo dio a Pedro para los circuncidados, para los judíos, y a los incircuncisos, a los que no son judíos, al pueblo gentil, Dios le dio, ¿sí?, el poder y la autoridad a Pablo. Esto te lo puedo probar. Ahora, es algo maravilloso esto que vas a entender hoy. Es algo maravilloso. Te lo adelanto un poco. Pero cuando ya las iglesias estaban formadas en toda Asia, ya cuando las iglesias estaban formadas por todos los gentiles en todos lados, las mismas iglesias decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este. Y viene Pablo y los reprende. Y dicen, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Dicen, no somos nada. No somos nada nosotros. Yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento y el fundamento es Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero dice, ni el que pone el fundamento, ni el que construye, no es nada. Porque todo es de Cristo, dice. Cuando la palabra de Dios en Juan 10:11 te dice Jesús, yo soy el pastor de las ovejas, es porque verdaderamente es el pastor y no hay más. Yo no sé cómo le hace el Señor, te habla por sueños, te habla por tu conciencia, te habla por medio de la palabra de Dios, pero siempre te dirige, siempre te dice el camino que debes escoger. Siempre como su oveja de Él, siempre te va a mostrar qué es lo que debes de hacer. Porque la palabra de Dios nos enseña,
Ya ninguno más dirá a su compañero, conoce a Jehová tu Dios, porque el Señor dice, todos me conocerán, porque todos me conocerán. Este es el nuevo pacto, amigo, amiga, abre los ojos grande, toma la lupa, o yo no sé cómo dice este pobre mentiroso de Luis Toro. Pero hazle zoom a esto. Esto verdaderamente merece que le hagas zoom. Te di una pequeña reseña histórica de Pablo, de cómo Félix se lo aventó a Festo, Festo se lo aventó a Félix, y no sabían qué hacer con Pablo. Decían, este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Pablo mismo se defendía y decía, yo no he pecado ni contra el César, no he pecado ni contra las costumbres de los judíos, yo no he pecado contra nadie. Aquí vamos a lo bueno. Pablo apeló a César antes de que lo mandaran a Jerusalén, porque antes de Jerusalén se había juramentado un montón de gente, habían ayunado para matar a Pablo antes de que llegase a Jerusalén. Pablo apela a César y le dijeron los gobernantes, Pablo, a César has apelado, al César vas a ir. La primera persona, el primer apóstol que pisó Roma fue Pablo. Grábatelo. Grábate. Grábate. Dice en Hechos 27, capítulo 27. Tú léete toda la Biblia, todos los hechos de los apóstoles. Léete desde el 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Desgraciadamente por el tiempo tenemos que reducir el espacio. Pero no lo hacemos mañosamente, como este mentiroso de Luis Toro. No lo hacemos mañosamente. En el capítulo de Hechos 27 dice la palabra de Dios, Pablo es enviado a Roma. Vamos a leer todo el capítulo 27. Ahí va, vamos con mucha atención. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, dice Pablo, dice la palabra de Dios, la historia, dice, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adramiteña que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, o sea, un varón que andaba con Pablo, Aristarco, macedonio de Tesalónica, varones verdaderamente de Dios, que acompañaban a Pablo se hacían a estar presos, fíjate, sin que nadie los acusara, digan, no, nosotros acompañamos a Pablo en la cárcel. Esos sí eran hermanos, hermano. Veían preso a alguien y dicen, no, yo me meto con él, yo lo voy a servir allá adentro. Qué bendición. Dice la palabra de Dios, al otro día llegamos a Sidón. Bueno, todo el 27 habla de cómo iba la cuestión, parte del 27, cómo narra cómo atravesaron el mar de Cilicia y Pánfila, arribaron a Mira, ciudad de Licia, y empiezan a navegar a Sotavento de Creta, y empiezan a hacer el viaje. Y aquí hay algo muy importante. Dice la escritura, que Pablo iba directo a Roma. Sufrieron un naufragio, llegaron a las islas de Malta, en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Ok, ahí Dios le concede a Pablo en las islas de Malta hacer muchos milagros a los moradores de ahí. Dice la escritura en el capítulo 28, versículo 11. Pablo llega a Roma. 28:11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor,
llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, a donde, habiendo llegado, hermanos nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos a un prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ojo aquí, esto es lo más importante de todo esto. En el versículo 17 del capítulo 28, ya el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, dice en el 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo de Dios, del pueblo judío, ni contra sus costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar porque no había yo hecho ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, y yo por eso estoy aquí en este lugar, aquí en Roma. No porque tenga que acusar a mi nación. Así que esta es la causa que los he llamado traer, para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los judíos, de los hermanos judíos, que te haya denunciado o ha hablado mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que tú piensas, porque de esta secta nos es notorio que de todas partes se habla en contra de ella. O sea, en Roma había un grupo de judíos, había una sinagoga, no había iglesia cristiana. Entiéndelo. Pablo, cuando llega a Roma, manda a traer a los principales judíos de las sinagogas, y él les expone y les dice: yo no vine aquí a hablar mal de mis hermanos, pero yo quiero hablar con ustedes. Y ellos se juntaron muchos principales de la sinagoga. Todavía no había iglesia cristiana. Aquí quiero que te pongas bien abusado, porque aquí en esa charla que Pablo tuvo con los principales de la sinagoga, aquí se fundó la iglesia romana. Ojo. Dice: los judíos principales le dijeron a Pablo en el 22: pero queríamos oír de ti lo que tú piensas, porque de esta secta, o sea, la secta de los nazarenos, ellos sí sabían que había una secta de los nazarenos que iba creciendo y creciendo y creciendo a pasos agigantados. Así como nosotros hoy los cristianos, que buscamos la palabra de Dios y la verdad, y que Dios nos ha liberado de una vida corrompida, de una vida sucia, estamos nosotros saliendo de toda inmundicia, de todo pecado, de toda religiosidad, de toda religión. Un verdadero cristiano no se identifica con ninguna religión. Un verdadero cristiano, porque no sigue una religión, sigue una relación con Dios, una relación con Cristo Jesús, su Señor. Dice la palabra de Dios. Dice: pero de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba Pablo y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Les empezó a predicar la palabra de Dios, empezando por la ley de Moisés y terminando con los profetas. En el versículo 24 dice: y algunos asentían o estaban de acuerdo con lo que decía Pablo, pero dice la palabra de Dios, pero otros no creían. O sea, cuando Pablo
hablaba a los principales judíos, no era iglesia cristiana, era iglesia judía, era sinagogas. Dice la palabra que cuando Pablo empezaba a hablar, algunos creían y otros no creían. Fíjate, aquí lo dice bien clarito. Algunos asentían, o sea, estaban de acuerdo con Pablo, con lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no vas a entender, y viendo veréis y no vas a percibir, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo, al igual que todos los apóstoles, al igual que todos los discípulos, hablaban de Jesús. Él es el gran pastor. Jesús es la roca. Jesús es la puerta. Jesús es el pan. Pero por favor, amigo, no creas que es un pan que comes, que masticas, que te lo tragas y tu carne. No, cuando la palabra de Dios enseña que Jesús es la puerta, no creas que es algo de madera, por favor. O sea, ilústrate un poco. No seas tomado como un ignorante. O sea, jamás Jesús nos envió a que comiéramos su carne y su cuerpo. Eso ya lo expliqué en otro video. Canibalismo no hay. El Señor al final explica y dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esas son mis palabras. La carne para nada aprovecha. Entiéndelo, amigo. Espero que esto te despierte un poco y seas un buscador sencillo y sincero de la palabra de verdad. Porque en la palabra de Dios, la escritura, ahí tienes que estudiarla, porque ahí hay vida eterna. Obedecer sus palabras, abrazar sus palabras. Sé sencillo. Eso es lo que busca el Señor. ¿Sí? Que Dios te bendiga, amigo, amiga que me estás escuchando, hermano, amigo católico que me estás escuchando. Que esto te despierte. Que no te pongan un hombre en medio para llegar a Dios. O un papa, o un cura, o un obispo. Que no te ponga nadie en medio para llegar a Dios, nada. Porque solamente un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, que existe: Jesucristo hombre. Tú búscalo en la palabra de Dios. Tú busca a Cristo Jesús. Tú entrega y rinde tu vida a Cristo Jesús. Y vas a ver que las cosas cambiarán. El Señor ha dicho en su palabra que los que nos hemos rendido a Él, nos saca del lodo cenagoso. Nos saca del pozo de la desesperación y pone nuestros pies sobre una peña y nos hace poner un cántico nuevo en nuestra boca. Es algo maravilloso lo que hace el Señor. ¿De qué te sirve? Estás muy confiado que estás en la iglesia verdadera, según tú, cuando estás en un pozo de la desesperación. Cuando por más que te confiesas y te confiesas y te confiesas, sigues en ese pantano, sigues en ese pozo, hundiéndote cada vez más y hundiéndote también juntamente con los tuyos y a tus hijos y a tus familiares y a tus vecinos. No soltando el chisme, no soltando la maldad, no soltando el enojo, no soltando todo el pecado. ¿De qué te sirve vanagloriarte que estás en la iglesia verdadera?
Es pura hipocresía, mi amigo. Por eso las iglesias están solas. Por eso están solas. Pero la gente no es tonta. Cuando una persona de verdad dice, yo conozco a este varón, yo conozco a esta mujer, eso sí sirven a Dios de corazón. Mira, luego se te juntan. De verdad. Te lo digo de verdad. Te buscan. Y quieren buscar a Dios de verdad. ¿Qué pasó ahí con Cristo Jesús? Cuando andaba buscando ovejas que no eran de su redil. Dice la palabra de un hombre gadareno, lleno de demonios. Fue el Señor por ese gadareno. ¿Qué sabía el gadareno de tantas tonteras católicas romanas? ¿Qué sabía? Nada. Pero él escuchó su voz y lo siguió a él. ¿Qué sabía el gadareno de su madre, de Jesús, que había que adorarla según los católicos? ¿Qué sabía de honrarle a nadie? ¿Qué sabía? Estaba lleno de demonios. Él decidió seguir al Cordero. El Cordero de Dios es suficiente salvador para ti y para mí. Si tú abres la puerta de tu corazón y tú obedeces sus palabras y tú crees en Él, que su sangre derramada en la cruz del Calvario limpia tus pecados, serás salvo, dice el Señor. Olvídate de tanta tradición inútil que te ha destanteado, que ahí ya te tiene ahí todos los días, todos los domingos ahí el sacrificio según tú de Jesús, el sacrificio de la misa. Y sigues igual, y sigues igual, y si sales y sigues enojándote y peleándote y mintiendo y robando y maldiciendo y haciendo pura maldad. Ya hártate de eso. Ningún cura, ningún papa, ningún católico romano puede hacer nada por ti. El que tiene el poder se llama Jesús, es el gran pastor, el único pastor. Aquí dice la palabra de Dios en Juan 10:11. Que este mentiroso nomás te lo dijo nomás un ratito. Tú chécalo en el video cuando él habla. Te lo dice, sí, en Juan 10:11, sí, que Jesús es nuestro pastor. Pero no, dice, no, el pastor es Pedro. Mira qué chulo. Mira qué chulo. ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesús o a este pastor Luis Toro mentiroso? ¿A quién le vas a creer? Amén, amigo, hermano. Con la ayuda de Jesús voy a estar subiendo más videos. Esto te lo digo de corazón, amigo. A mí no me importa si una sola alma me está escuchando y cambia el rumbo de su camino. A mí no me interesa el tema, yo ni conozco de suscriptores, no me interesa que te paguen dinero por anuncios, no me interesa ser famoso. Yo desde un principio te dije, lo que yo busco es que Dios sea glorificado, que Jesús sea glorificado, que Dios se glorifique mucho. La gloria de Dios es lo que busco. Eso es lo que anhelo. Teniendo a Jesús, lo tienes todo, no te hace falta nada. La persona de Jesús. Tú tal vez nunca has sentido un abrazo de Cristo Jesús y no te lo puedo explicar. Yo no he tenido un montón de abrazos de Cristo Jesús y no te lo puedo explicar. Es como una paleta que si yo la agarro dime, tú dices, ¿de qué es? De chocolate, y que tú me preguntas a mí, ¿ya qué sabe? Difícilmente te lo voy a poder explicar. Lo que yo hago es, come, para que tú compruebes a cómo sabe. Esto es lo que yo anhelo también, que yo decirte, mira, este pastor y único pastor, este mediador y único mediador, este suficiente salvador, aquí está, te lo muestro. Busca, ve con los ojos del alma al crucificado, y esa mirada de fe jamás va a ser una mirada en vano, apartándote de toda maldad, de todo pecado, aborreciendo tu propia vida, tus propias metas, tus propios intereses egoístas. Entonces encontrarás la vida, porque la escritura dice, el Señor Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee,
Si tú estás como loco ganando dinero para comprar carros, casas, albercas, estás perdiendo tu tiempo. La vida del hombre no es en base a la abundancia de los bienes que vas a poseer. La vida verdadera del hombre es espiritual. Es un pan espiritual, por favor. Entiéndelo. Es el pan que descendió del cielo. No se transforma, no hay una transustanciación de que Jesús se hace carne y sangre y se mete una galleta. No, por favor. Es el pan vivo, su palabra. Él es el verbo de Dios, dice Apocalipsis. El verbo de Dios. ¿Qué hizo en Apocalipsis Juan? Jesús le dijo, cómete este rollo. Y Juan, el apóstol, se comió el rollo, pero por favor, no se comió papel, no se comió. Es espiritual, por favor. Porque la misma palabra que se usa para comer el rollo del libro que Dios le dijo a Juan, cómetelo, es la misma palabra original griega que usa Jesús cuando dice, este es mi cuerpo, cómanlo. No estaba hablando físicamente, por favor, te lo suplico. Lee los originales griegos y hebreos, por favor. No se trata de masticar, o sea, el rollo de la ley que Dios le dijo a Juan en Apocalipsis que se lo tragara, no lo masticó, por favor. Ay, Cristo. Cómanme de mí, dijo Jesús. No lo ibas a comer, no eres caníbal, por favor. Dios te bendiga. Esperamos el próximo video. Que estás en la iglesia verdadera. Es pura hipocresía, mi amigo. Por eso las iglesias están solas. Que el Señor los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Espero que se hayan gozado por este primer video de mi hermano Lorenzo. Ahí pido la oración por nuestro hermano, que oremos por nuestro hermano. Y también respáldelo, comparte el video. Todo tiene un proceso, un principio. Vamos a ayudarlo, que el Señor lo levante, ganando multitud de almas para Cristo. Y si alguien tiene un canal y quiere ayudar a mi hermano, pues suba sus videos. Yo los voy a estar subiendo aquí y entonces usted los puede buscar allí, miren, en su perfil, Lorenzo, vamos a poner, son 9 números. Lorenzo 192 566 58. Son 8 números. Lorenzo 192 566 58. Mi hermano Lorenzo, qué bueno que me pudiera llamar ahorita si usted está viendo el video. Se lo agradecería. Dios me lo bendiga, me los guarde a todos.